En un video anterior, en este canal, ofrecimos un resumen del primer capítulo del libro Generación Idiota de Agustín Laje. En él veíamos cómo el autor caracterizaba lo que consideraba era una sociedad adolescéntrica, así como sus rasgos particulares, en contraposición con las sociedades adultocéntricas. En el video de hoy haremos lo propio respecto al segundo capítulo, el cual gira alrededor de tres ideas. 1. ¿Por qué el concepto de idiotismo está estrechamente relacionado con el de sociedad adolescente? 2. ¿Por qué la sociedad adolescente padece una pérdida de sentido de la vida y de la existencia? Y por último, ¿por qué las sociedades adolescentes son propicias para la existencia de las identidades líquidas? ¿Nos acompañas? Laje inicia este capítulo citando a Platón, el cual nos habla sobre los tontos, que son aquellos que se ocupan solo de sus propios asuntos y son tenidos en poca consideración. Al mismo tiempo, el filósofo menciona a quienes sí se ocupan de los asuntos generales y son elogiados. Platón, nos dice Laje, usa el vocablo anoetos para referirse a estos tontos, y que se puede traducir como necios. Los que se ocupan solo de sus asuntos son necios o tontos. Nunca participan de los temas públicos y nunca se enteran de nada. No entienden, no comprenden y no perciben lo que ocurre a su alrededor. Existe, por otro lado, una relación entre el anoetos y el idiotes, es decir, el que vive su vida en privado, fuera de la realidad externa a su mundo personal. Este individuo tampoco posee los elementos necesarios que le permiten participar en el ágora y hablar de política con otros ciudadanos. El anoetos y el idiotes son dos entidades semejantes. Hannah Arendt, continúa Laje, decía que para los griegos, quien pasaba la vida metido en sí mismo era un necio, muy similar al anoetos. Tenemos entonces tres palabras con significados parecidos: anoetos, idiotes y necio. Los tres con características similares. No participan de la polis, son marginados en cuanto a la toma de decisiones políticas y por ello han renunciado a su libertad. No se han dado cuenta de que la participación pública es una forma de defender y mantener su libertad y su felicidad o eudaimonia. Para el anoetos, la libertad y la felicidad son conceptos que le son ajenos. Esta figura ha permanecido a lo largo del tiempo, continúa Laje. En efecto, ya pensadores como José Ortega y Gasset hablaron en su momento del hombre masa, equiparándolo al anoetos. Se trata del tonto moderno y afortunado, pues los avances de la modernidad han mejorado, en general, su nivel material de vida. Bienes y servicios están a su disposición como nunca antes. El arribo de las modernas democracias y la idea de la igualdad han hecho que la opinión del hombre masa tenga un valor real. A diferencia del anoetos griego, el bobo masificado, si bien lleva la misma vida que su antecesor griego, tiene la chance de que su voz, gustos y normas sean escuchadas públicamente. Además, tendrá la voluntad de participar en la esfera pública. Esto empeorará su lelismo al convertirlo en un peligro para los demás, pues este ente hará un reduccionismo al convertir sus caprichos privados en exigencias públicas. No tiene los elementos necesarios para desenvolverse eficazmente en los temas públicos y políticos, y no le interesa hacerlo, pero cree a ciegas que sus opiniones e ideas
incompletas, improvisadas, superficiales y previsibles, tienen un valor real, puesto que en nuestras modernas democracias todas las opiniones son igual de verdaderas. Ello hará que este lerdo se sienta pleno y perfecto, y sienta que sus ideas, llenas de sus sentimientos, sean cosa absoluta y fuera de toda revisión. Por otro lado, nos dice Lage, Gilles Deleuze y Félix Guattari reivindicarán al necio moderno. En efecto, afirman ambos pensadores que el ensimismamiento de tales entes es el origen de la creatividad, pues es su marginalidad la que los libera de pensar allende cualquier norma, al pedir el absurdo. Ahora bien, continúa Lage, a diferencia del noetos y del hombre masa, el idiota posmoderno posee un pensamiento caprichoso que intenta reducir al mundo a su necedad. No necesita evidencias, no se acepta que 3 más 2 es igual a 5. Al vivir en la posverdad, en la cual ni la evidencia, ni los hechos, ni la lógica valen, y afirmar que 2 más 2 es igual a 4, lo hacen a uno cinco-fóbico. A esto habrá que agregarle que vive en la era digital, lo cual le exige continuamente una representación de sí mismo, haciendo de su vida un reality show absurdo. En efecto, afirma Lage, las tecnologías digitales permiten editar la vida, cambiar, agregar o quitar cosas que no existen o que antes no estaban. Se pueden cambiar los hechos, alterar la ubicación, quitar defectos y añadir virtudes, ilusionando a este ente lelo con el hiperrealismo absurdo y empoderándolo al ponerlo todo al alcance de un dedo. Esta ilusión hace de él un tirano que exige que tanto sus órdenes como deseos se cumplan inmediatamente, pues todo parece estar a su servicio. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Que este tocho digitalizado tendrá un perfil con el cual enseñará todo el día su ombligo, imponiendo sus absurdos, sanciones, sensaciones y percepciones triviales, puesto que es un emisor inmerso en un contexto muchísimo más extenso que el de su entorno inmediato real. Publicará su vida íntima, inmerso en la burbuja digital que le hace sentir que tiene la razón, y por esto es un individuo limitado y peligroso, porque ya no reconoce los límites de los hechos, de las evidencias y de la lógica, al creerse por encima del mundo. Ama juzgar el pasado anacrónicamente, condena a la historia desde su atalaya moral y censura todo lo que ocurrió antes de su existencia. Lo nuevo es bueno, lo viejo es malo, sentencia Lage. Este simple posmo se alegra de destruir las huellas de su pasado, pero se cuida de hacer lo mismo con otras culturas y civilizaciones. Porque hacer esto, claro, sería racismo, xenofobia y etnocentrismo. Rechaza lo propio, juzgándolo a partir de los propios parámetros, y condena a su civilización al mismo tiempo que se apoya en ella para emitir tal condena. A este palurdo la historia crítica le es ajena. Más bien la usa para esconder sus sentimientos de superioridad, con los cuales asume que los demás también quieren eliminar a su sociedad y cultura, perdonando a las otras culturas y civilizaciones. Por si esto fuera poco, dice Lage, este ente es incapaz de pensar que al interior de esas otras culturas exista la posibilidad real de que surja el mismo tipo de crítica que él hace con su propia cultura. Porque si surgiese, entonces ya se hablaría de un universalismo que negaría toda presunción contraria al etnocentrismo de su cultura, el cual quiere eliminar a toda costa, y su crítica quedaría en manos del otro, quien dejaría de serlo para convertirse en
lo mismo, pues ya no habría particularidades irreductibles ni absolutas. Esta condena crítica y ahistórica del pasado va acorde con la cultura del instante, propia del posmodernismo, afirma Lage. En efecto, saber de historia es algo que lleva tiempo y esfuerzo. El pasado como construcción historiográfica existe porque hay un esfuerzo por dialogar con él, aprender de él, integrarlo al presente, tal y como en su momento lo propusieron historiadores como Marc Bloch o Lucien Febvre. Es más, hasta para negar el pasado lo necesitamos. El bobo posmo no es revolucionario, carece de proyecto, niega el pasado para regodearse en su presente inmediato. Es, en suma, una deconstrucción al servicio de sí misma. Con Simone Weil aparece otra modalidad del lerdo posmo, el desarraigado, que no tiene raíces, que anda a la deriva y a quien cualquier continuidad le es ajena. Los seres humanos echamos raíces porque participamos activamente en una colectividad. Con el desarraigo nos encontramos con alguien infantil, vulgar, que ha perdido su pasado colectivo e individual. Perder el pasado es perder la madurez y a la herencia histórica. Ensimismado, el desarraigado no ve la necesidad de tener un pasado, ignora las bases histórico-culturales de las que podría ser heredero. Elige ver en el corto plazo. Su presente se le escapa porque no le interesa. Piensa que el mundo surgió de la nada y al mismo tiempo siente la necesidad de expandir sus deseos vitales, al tiempo que es ingrato con lo que le ha permitido su existencia. Este lerdo coincide muy bien con el estúpido de Deleuze y Guattari, que entiende el pasado como origen de todo mal y objeto de negación radical. El pasado condena, sujeta, impide la creatividad. Es necesario borrarlo, destruirlo. Lo entiende como una amenaza, algo que retrasa su desarrollo y plenitud. No se puede avanzar sin deshacerse de lo previo. Debe renacer sin proyecto o visión del futuro, solo con declaraciones y manifiestos superficiales de sentimientos, deseos y fines. Un presentismo absoluto. Yo quiero esto ahora. Yo siento esto otro ahora. Todo simulado de filantropía y justicia social. Carece de la capacidad de relacionar fines y medios. Vive en un absurdo, lo que le hace elegir medios absurdos para lograr sus fines, como por ejemplo el lenguaje inclusivo. Sabe que hay una urgente necesidad de hacer una revolución de género, en la cual el binarismo entre lo masculino y lo femenino, deudor de la historia patriarcal y heteronormativa, sea expulsado. Quiere la realización efectiva de la utopía, de la tolerancia y la inclusividad. Para ello elige creer que el lenguaje es opresivo, gracias a las letras A y O, propias del masculino y femenino gramatical. Hay que reemplazarlas con la E, a manera de comodín inclusivo. Chamán posmoderno, el idiota cree ayudar al grupo conjurando antipatriarcalmente con su lengua especial, realizando sus hechizos. Ya no es todos ni todas, sino todes. Con ello hará caer al patriarcado. Piensa así que ayuda a la inclusión de los otros mediante la reafirmación narcisista de su propio estatus social, al exhibirse como revolucionario, contestatario y antisistema. Y esto puede decirse también de los emojis inclusivos o del feminismo hegemónico. Ensalada hipercultural, donde todos deben sentirse incluidos y en la cual siempre se agregarán nuevas diversidades, nuevas identidades,
nuevas categorías no representadas, creando así una paradoja, un problema. No se trata, en suma, de ver resultados sociales, sino de verlos sobre sí mismo. En esto consiste su engaño. Su presunto compromiso social no es sino narcisismo encubierto de likes y aceptación social mediante la viralización de videos en redes sociales. Ejemplos de esto sobran. El perreo o twerking que el feminismo o el Black Lives Matter resignificaron como emancipatorio, antirracial, antipatriarcal y contra la injusticia social. Unión de la necesidad narcisista de ser visto con la sexualización y la necesidad de ser visto como alguien comprometido políticamente. Tenemos así ya los primeros elementos que van a caracterizar al corto posmoderno: narcisismo, hipersexualización, exhibicionismo y simulación, todo celebrado por los medios masivos de comunicación. Lelismo posmonarcisista, ensimismado, que quiere dominar mediante las emociones como una medida de verdad absoluta. Porque en este mundo, refiere Laje, las emociones dominan. Todo lo que contraríe a las emociones debe negarse, marginarse, patologizarse y criminalizarse. Así se sepa que las emociones no se pueden cuantificar en términos de verdadero o falso y que por esto no determinan ninguna verdad más allá de sí mismas. El idiota posmo quiere que todo lo que él siente determine la realidad. Es el juez de su vida y de la de los demás. Quiere que los otros hagan en consecuencia a sus emociones y sentires. Adolescente caprichoso que no tolera que los demás no se rindan a sus emociones, calificando a todo lo que no se le posterga de opresor y opresión. Si yo no me reconozco en mi propio cuerpo, mi sentir no es el del problema, sino la sociedad y la cultura, que son opresoras al establecer un binarismo sexual hegemónico. Se necesita de construir a la cultura que oprime y tensiona a las emociones, incluida la biología, que con sus argumentos biologicistas no dice nada sobre las emociones de los individuos. Esta exaltación y apego a las emociones no crea nada. El mundo es compartido y en él el lelo posmo no está cómodo y se desespera porque ve cómo los demás dicen que 3 más 2 es igual a 5. Por eso crea su propio mundo, en el cual se renuncia a la verdad y las percepciones, para ajustarse a lo que las emociones dicten. Impondrá su ombligo a los demás, y quien no se someta será calificado de fóbico, y donde afirmar que 2 más 2 es igual a 4 es 5-fóbico. Quien rechace sus percepciones, gustos, emociones y sentimientos será acusado de tener malos sentimientos y enunciar discurso de odio, una más de las acusaciones genéricas repetidas como mantras. La medida de todo es la empatía y se condena o acepta en función a ella, pero incluso el significado de la palabra ha cambiado. Ya no se espera que sea solo ponerse en el lugar del otro sin necesariamente estar obligado a hacer de los sentimientos y emociones ajenas la medida de la verdad y evaluando racionalmente los hechos, circunstancias y contextos. No, se trata ahora de aceptar totalitariamente la empatía como régimen de verdad. Aceptar sin más el sentir del otro, condenando la propia percepción y a la razón, sometiéndolas al sentimiento heterónomo, impuesto, irrestricta, caprichosa, impositiva e irracionalmente. Hay que aceptar todo esto sin repelar. Un tonto impone a otro, sumiso, sus sentimientos y percepciones. Este último será calificado de adalid de la empatía porque pudo negar sus percepciones, su razón y la evidencia en pos de la aprobación social y mediática. El lerdo sumiso siempre irá
en contra de lo que ve, oye y siente para cumplir las normas de empatía. En fin, que a manera de resumen provisional, Lage dice que el bobo posmo tiene los siguientes rasgos: desprecia el pasado, no tiene un proyecto a futuro, no puede relacionar fines con medios, es narcisista y ensimismado. Es acrítico y servil al totalitarismo de las emociones. Hablamos, pues, de una ideología propia de la sociedad adolescente líquida, que no es exclusiva de los jóvenes, sino que se extiende a los adultos adolescéntricos. Para Freud, cada época tiene su propia neurosis y requiere de su propia terapia. La neurosis de nuestro tiempo es la existencial. Apoyándose de Viktor Frankl, Lage afirma que la sociedad posmo padece una crisis de sentido y un sentimiento de vacío existencial, y la dictadura de las emociones no aporta nada al sentido. Por doquier vemos sentimientos y emociones, en la política, la publicidad, la farándula, en los medios. Ni sentimiento ni emociones bastan para llenar el vacío existencial, porque ambos son efímeros e incapaces de relacionar un origen, un trayecto y un destino llenos de sentido. El sentido nos llega mediante el intelecto, la cultura y la reflexión. Lo encontramos en las expresiones individuales y sociales y en las ideas dentro de una narrativa coherente que nos habla del devenir de la vida y que es pauta a acciones coherentes, así como de una moral. Todo lo contrario a las emociones y sentimientos, que son efímeros, impulsivos y sensuales. El sentido nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, la relación que tenemos con nuestros actos, objetivos, deseos y existencia social e individual. El sentido va más allá de la razón instrumental y la vida en automático. En el fondo, lo que se observa, dice Lage, es un sentido de trascendencia en la búsqueda del sentido de la propia vida. Se trata de ir hacia algo fuera de cada uno de nosotros, hacia un fin trascendental. Con ello, dejamos el ensimismamiento y el materialismo frívolo del bobo posmo, que espera que la vida le dé todo porque siente que le debe cosas. Y por ello es caprichoso. Hombre masa, adolescente que, sustituyendo la figura de los padres, culpa a la sociedad y al Estado para exigirles que le den un sentido de vida y de felicidad, gracias a un clientelismo político y burocrático. La sociedad adolescente tiene como patología derivada de su profunda crisis de sentido la tendencia a escapar de las responsabilidades y la codependencia al Estado. La sociedad posmoderna líquida va en contra de la estabilidad del sentido. La sociedad posmoderna líquida va en contra de la estabilidad del sentido, a diferencia de las sociedades premodernas, en las cuales la producción y distribución del sentido eran monopolio de ciertas instituciones y personas, y conformaban grandes sistemas de sentido, como la política, la economía y la cultura, con una unidad de sentido y un sistema de valores. La sociedad posmoderna tiene muchos sentidos, orientaciones y direcciones dadas por sus muchas producciones y distribuciones, que quedan así ajenas a un sentido compartido. Como sociedad del pluralismo, la posmodernidad incentiva la coexistencia de muchos sentidos diferentes e incluso incompatibles entre sí, lo cual no es un problema porque ese sentido plural, privatizado y personal solo pide para coexistir la tolerancia, elevada a valor único compartido. La pregunta que aquí se hace Lage es interesante. ¿Basta con la sola tolerancia para darle sentido a la vida? Y la respuesta es elocuente. No. Porque si bien la tolerancia le dice a las personas cómo comportarse frente al otro, no les dice cómo conducir su vida cuando cuestionen al orden tradicional. Al liberar al individuo del sentido propio de la tradición y la religión con sus axiologías sociales,
la posmodernidad le dejó la indeterminación del sentido, en la cual cada uno debe construirlo, buscar su propia felicidad, lo cual es una búsqueda que trasciende los límites de la mera tolerancia. Liberadas de la religión, las sociedades líquidas encontraron en las ideologías al sustituto de la religión, las cuales le dieron sus narrativas y teleologías. Un autor como Jean-François Lyotard afirma que la posmodernidad es una época de crisis. El llamado fin de los metarrelatos o ideologías posmodernas es el tiempo en el cual dominan los pequeños relatos. Atrás quedaron los grandes relatos como la Ilustración, las luces y el capitalismo del libre mercado y su sentido trascendente. Lo de ahora, afirma Lyotard, es la liberación del travesti, el dominio del algoritmo, las computadoras, la inteligencia artificial y el capitalismo estatal y autoritario. La ética protestante tan cara para Max Weber, que iba aparejada a estos relatos, fue reemplazada por la estética del consumo. Así pues, las narrativas de liberación universal y trascendente fueron sustituidas por muchas causas particulares, con narrativas diminutas sin peso específico. Entre el nihilismo y el hedonismo, el individuo posmoderno está en un mundo sin sentido, porque la posmodernidad es también la época de la posmoralidad, en la cual cada quien tiene su propia ética. Tiempo de la posverdad, donde no hay hechos, solo interpretaciones de los hechos. Era de lo posfáctico, en la cual la apatía y la anestesia frente a la realidad dan origen al simulacro. Periodo de la posnacionalidad y el posclasismo, en el cual ni la patria ni el trabajo ofrecen un sentido de identidad. Tiempo de poshumanismo, que duda de que la especie humana tenga algo de especial y la quita del centro del mundo. La dificultad actual de encontrar un sentido de la vida estriba en el pluralismo privatizador de los sentidos, que diversifica socialmente y que, con su nihilismo, borra todo referente trascendental que hace del sentido algo compartido. Temas como la bondad, la belleza, la ética, la moral, la verdad, la historia o el ser humano no tienen un significado homogéneo, pues dominan los conceptos subgrupales heterogéneos y contradictorios entre sí. ¿Qué razón tenía Rousseau cuando, nos dice Lage, afirmaba que quien se apega nihilistamente a la vida solo usa su tiempo para conservarse? Para esta gente, la inmortalidad sería una desgracia al mostrarles una existencia sin miedo a envejecer y perder la vida. Para estas personas, la medicina es una necesidad, al halagarlos, amenazarlos y darles el único placer que pueden apreciar, el de no estar desvividos. El miedo a desvivir es directamente proporcional a la falta de sentido de la vida, y por ello aferrarse a la vida es propio de esclavos. Y es que lo anterior, afirma Lage, se traslada a la sumisión hacia el Estado moderno y su poder. En efecto, para nuestro autor, la soberanía adquirida y la soberanía dada por las instituciones estatales tienen que ver con el miedo a desvivirse, como ya lo supieron en su momento Thomas Hobbes y John Locke. Para ellos, la persona libre está amenazada por miedos y peligros constantes. Por ello es que se une en sociedad. Entonces es cuando el Leviatán o Estado se apropia de la vida de las personas a cambio de seguridad. El miedo a pelearnos los unos contra los otros es lo que hace que nos sometamos al Leviatán. En el centro de la política actual no está ni la virtud ni el bien común, sino el miedo. Y los estados actuales basan su existencia política en explotar esos miedos. Con la caída de los grandes relatos modernos y la crisis de los trascendentales, otro elemento cayó en crisis hasta casi desaparecer. Lage se refiere a los rituales. Así es,
En una reflexión antropológica que recuerda a los estudios de Arnold van Gennep y Victor Turner, nuestro autor nos dice que nuestras sociedades carecen de rituales y símbolos llenos de sentido social compartido. Las sociedades tradicionales tienen bien establecidos los ritmos de la vida social y personal a través de rituales de iniciación y símbolos. Nuestras sociedades adolescentes son indiferentes a tales etapas, pues no tienen nada que iniciar, nada que simbolizar, ni nada que deba tener un sentido comunitario. Como procesos sociales, los rituales crean sentido social y lo renuevan. Al desaparecer, todo esto deja de existir. Desaparecen los ritos relacionados con la edad o con el paso de un estatus y rol a otro. Sin tales mecanismos de apertura, transición y cierre, pasamos de un estatus y de un rol a otro sin una solución de continuidad, infantilizados sin madurar. Recuperando a Frankl, Lage sostiene que la pérdida de sentido dada por la ausencia de metanarrativas es la pérdida de las jerarquías y trascendentales que regían la vida social. Ahora todo se percibe como opresión. El mundo narcisista e idiotizado comprende que mantener algo del pasado es igual a obsolescencia. Obliga por ello a encontrar un sentido propio e inédito, fuera de la tradición histórica, y termina recibiendo ideas vacías de fondo. Crear el sentido sin apoyarse en nada es igual a errar, enfrentarse a las experiencias propias que nunca terminan por consolidarse en narrativas coherentes. Se trata de probarlo todo. La vida solo tiene sentido viviendo todo lo que se pueda en el periodo que tenemos de vida. Nunca antes se había celebrado como ahora tanta diversidad y al mismo tiempo, nunca antes las personas habían sido tan iguales. La diversidad hoy es el exterior corporal de interioridades homogéneas en un vacío desesperante. No hay orden ni metas consistentes, ni proyectos, solo vivencias acumuladas sin relación estable entre ellas, sin una narrativa coherente. Que la vida moderna sea acelerada, menciona Lage, no es sino una expresión de la urgencia por acumular experiencias, puesto que solo se vive una vez, el tiempo se entiende como una cuenta regresiva. Hay una desesperación por sentirse vivo mediante las experiencias. Esto no es sino una falta de sentido. Al no tener una dirección, la experiencia es simplemente una operación cuantitativa, sin apoyos de ningún tipo, donde el presente es manifestación caótica de procesos, sin ningún anclaje con el pasado o el futuro. La posmodernidad no tiene sentido porque es confusa y desorientada. El individuo carece de certeza alguna, y si la llega a tener, no posee orientación alguna, pues cualquier aspecto cotidiano de su vida no se le presenta como resultado de una decisión consciente, sino como opresión. El posmo se encuentra solo con sus emociones y deseos, todos apelmazados, mismos que debe satisfacer mediante la acumulación de vivencias. Esto es un problema para las personas. El mundo está diseñado institucionalmente para impedir una búsqueda efectiva del sentido. Valga aquí la mención del índice cada vez más creciente de patologías mentales como la depresión, la ansiedad, la autocancelación de la vida o el abuso de drogas, fármacos y alcohol. Estas últimas formas de escape ante la carencia de sentido. Las personas tienden a gestionar químicamente sus emociones, adormeciéndolas o intensificándolas. Se trata de una gestión artificial del sentir, que es lo único que resta cuando desaparece el sentido. A ello hay que añadirle la literatura de autoayuda y superación personal que exalta el etos narcisista, incapaz de enfrentar la pérdida del sentido, sujeto a sí mismo mediante fórmulas simples como aprende a pasar tiempo con la persona más importante en tu vida, tú. Disfruta de ir al cine con la mejor compañía que puedas imaginar, tú.
Con recomendaciones genéricas, la autoayuda se dirige al lerdo posmo y le dice cómo lograr el éxito personal, laboral, familiar y de pareja. Todo en 30 días, mediante cambios de hábitos y de vida. Le ofrece la receta convenientemente bien narrativizada y presentada como un secreto de la mente millonaria, de la mentalidad de tiburón, secreto que solo unos cuantos poseen y que está a nuestro alcance, previo pago de por medio. La autoayuda le dice todo el tiempo al simple que no debe preocuparse si nadie lo considera valioso, que basta con que él lo haga, resolviendo su crisis de sentido mediante la autovalidación, a través de la autounción. Por el poder que yo mismo me he conferido, me unjo como persona muy valiosa. Levántate con la cabeza alta porque eres digno y valioso. Con ello, se entiende mejor cómo es que muchas personas terminan involucradas en sectas. La superación personal le dice al lelo posmo que debe confiar en su intuición, única voz del alma, la cual le dice qué hacer y qué no, reduciéndolo al nivel de la animalidad, al convencerlo de que no hay mejor facultad que el instinto y la corazonada como guías de vida. Que este tipo de literatura tenga éxito se debe a que han sido acogidos por la sociedad adolescente como una suerte de espejo de su crisis de sentido, con sus constantes y melosas referencias narcisistas al yo como único origen del sentido y la felicidad. Apelan al adolescente urgido por separarse de sus padres y reafirmarse a sí mismo, diciéndole que, para ser felices, deben mirarse el ombligo todo el tiempo. La religión oficial de la sociedad adolescente es la autoayuda, con sus gurús y maestros, con sus textos, y que sobrevive gracias a la ausencia del sentido. Y lo que empeora el asunto, afirma Laje, la falta de sentido se refleja en prácticas estúpidas que ponen en peligro la integridad física y la vida a cambio de likes. Ejemplos de esto nos lo ofrecen los retos o challenge de redes sociales, muchos de los cuales terminan en desgracias, como el tristemente famoso caso de Rina Palenkova. Al tener límites y una narrativa ordenada, el sentido cumple la función primordial de evitar el sinsentido, el caos. El comportamiento riesgoso de los adolescentes es evidencia de la falta de elementos de sentido que les permita afrontar el desasosiego interno. De allí su necesidad de expulsarlo fuera de sí, como cúmulo de experiencias en el cual arriesgar la vida es el pase para tener derecho a seguir viviendo. En fin, menciona Laje, que todos estos retos tienen algo en común, que carecen de sentido al arriesgar la vida del individuo y de los que le rodean a cambio de nada. El imbécil posmo no arriesgará su vida por ningún valor o creencia trascendental, pero sí lo hará por likes en redes sociales. La identidad se relaciona con el sentido al traer la pregunta del quién, pues la respuesta necesita a tal sentido. La identidad es una instancia del sentido en el yo que se narra a sí mismo de forma coherente y continua. El resultado es una identidad estable. Sin continuidad ni coherencia, la identidad peligra. Con la identidad enfrentamos los vaivenes de la vida. Al narrativizar al yo, la identidad adquiere un sentido estable a lo largo del tiempo. El reto de los adolescentes es averiguar quiénes son en esos momentos de crisis vital. Esta empresa siempre se ve dificultada por la velocidad en la que ocurren los cambios, puesto que la identidad siempre apunta a la permanencia temporal. La identidad se consolida en la adolescencia a través de una serie de elementos personales que van construyendo al yo y que son indispensables para la integración social. Elementos como el desarrollo de la confianza en la infancia temprana, la autonomía, la iniciativa, entre otros. Con la adolescencia, la persona se plantea el desarrollo y estabilidad de su identidad bajo la forma de identidad yoica resultante, de la experiencia acumulada y la capacidad del yo de integrarse con la libido, la biología y lo social.
El sentimiento de identidad yoica personal, manifiesto en la mismicidad y continuidad, se articula con la mismicidad y continuidad de los otros. De todo esto surge la madurez y la independencia de saber quién es uno, la aceptación y responsabilidad por uno mismo y frente al orden social. La sociedad y cultura adolescente tiene graves problemas de identidad, al haberla abandonado como criterio del estatus de desarrollo personal y convertirla en un problema social independiente de la edad biológica, sin ofrecerle a la persona las herramientas necesarias para llevar a cabo tal tarea. Y lo que es peor, obstaculizándole tal empresa a través de ideologías y políticas fragmentarias. Esto conlleva a la creación de una frustración social de la identidad que va dando tumbos en discontinuidades y extrañezas del sí mismo. En efecto, nos informa Laje, en un mundo donde todos los referentes son evanescentes y cambiantes y donde todo lo que no es hecho por el individuo es menospreciado y calificado de opresor, es muy difícil saber quién es uno. De esta forma, la persona queda a merced de un mercado lleno de adscripciones provisionales y líquidas. Nos referimos a las religiones, los nacionalismos, la familia, las ideologías, los partidos políticos o el sexo, entre muchas otras. Todo un menú líquido con caducidad programada. La lógica es que todo puede ser de otra forma, todo puede cambiarse por algo más. No hay ninguna seguridad ontológica, pues todo es contingente y relativo. Las personas ya no se reconocen como entidades históricas, se piensan como fuera de la historia, la cual, por cierto, y como vimos anteriormente, ha perdido ya toda unidad. A cambio, al individuo se le ofrecen pequeñas historias, atomizadas y sin relación alguna con las grandes estructuras. En las sociedades tradicionales, a la persona se le daba su identidad en función a las estructuras e instituciones sociales, y con ello se impedían posibles crisis identitarias duraderas o permanentes. Y si además, como sostiene Mircea Eliade, a esto le agregamos una concepción cíclica del tiempo, nos encontramos con el arquetipo. La sociedad líquida se ha planteado reflexionar sobre la identidad, diluyéndola de sus fundamentos tradicionales, reemplazando algunos elementos y manteniendo algunos otros. Toda referencia tradicional es demasiado sólida para el pensamiento posmoderno, cuyos individuos eligen no elegir una nacionalidad dada previamente, y se decantan por entender que su identidad es algo que ellos escogen libremente, haciéndose ciudadanos del mundo. Y tampoco se identifican con su clase social o su género. Para ello ponen en el centro su identidad y le dan nuevos atributos individuales. Y mediando entre todo esto estarán las ideologías políticas, que negarán cualquier determinación biológica del sexo y la entenderán como opresión patriarcal y heteronormativa. Cuando el feminismo de la primera mitad del siglo XX retomó la categoría del sexo, lo hizo convirtiéndolo en un problema político en torno a la igualdad de los sexos, manteniéndolo como dato biológico. En cambio, el género apunta a los roles y expresiones sociales relacionadas con el sexo, buscando homologarlo hasta quitar cualquier referencia biológica y entenderlo como construcción cultural. De esta manera, la identidad de alguien está dada por su género, el cual se puede elegir, y no por el sexo, al cual hay que borrar. Nacer hombre o mujer no significa que se sea hombre o mujer, pues el sexo, como dato biológico, no nos dice nada sobre la identidad de las personas. Es el género como conjunto de roles sociales, expresiones culturales y orientaciones de deseo el que conforma la identidad. Así, afirma Laje, el género es una ficción que abstrae al sexo al revelársele y definirse como un conjunto de rasgos culturales sin ningún andamiaje biológico. En este contexto, al individuo adolescente se le invita a elegir su propia ficción, es decir, a elegir su propia identidad de género a través de la autopercepción. En resumen, la identidad no se relaciona con el sexo.
al estar determinada por el género, el cual a su vez está determinado por la autopercepción de género. Con ello, la posmodernidad maximiza la ansiedad por la identidad, desvinculada, por un lado, de las instituciones sociales tradicionales y sus valores, tales como la religión, la nación, la clase social, y relacionada, por el otro, con lo individual, lo personal, lo minoritario, lo marginal y lo exótico. Como por ejemplo, el género, la orientación sexual, la edad, el peso, la dieta, la salud mental, la raza o la etnia. Es de esta manera que las sociedades líquidas se fragmentan exponencialmente y con ello crecen también los conflictos y nuevos movimientos políticos y sociales alrededor de estos. Militancias como el feminismo, el movimiento LGBTQ+, movimientos estudiantiles contra la gordofobia, el veganismo, el antiespecismo, el antipsiquiatrismo y sus neurodivergencias, el antirracismo y su racismo simulado, el indigenismo y un largo etcétera. Pero no se crea que por enfatizar estos temas personales, tales ideologías son colectivistas. De hecho, se trata de politizar lo personal, sin dejar ningún elemento identitario fuera de lo social estatal. Pues recuérdese que todos estos movimientos tienen una naturaleza estatal, es decir, coercitiva. Todos estos movimientos tienen algo en común, que establecen una relación de necesidad entre determinado rasgo identitario y una serie de posiciones político-ideológicas, derivadas de tal rasgo. De tal suerte que, desde este punto de vista, es impensable que un homosexual sea conservador, que una mujer sea provida, que un negro vote a Donald Trump, que un español vote a Vox o un indígena sea de derecha. Porque de hecho esto es visto como una anormalidad, una alienación del sistema, una falta de conciencia de clase e identitaria, ausencia de sororidad, de empatía, funcional a la heteronorma, traición, ignorancia, sumisión y un largo etcétera. De la misma forma en la que el obrero del siglo XX, sin conciencia de clase, era un desclasado. La politización de lo personal termina por reducir al individuo a un solo rasgo arbitrario, el cual termina convirtiéndose en el centro total de su identidad político-ideológica. En la actualidad vemos cómo la política gestiona la identidad individual y se apoya, al mismo tiempo, en ella, en busca de reconocimiento. Hay una paradoja en todo esto. La persona elige un rasgo que cree que es relevante de su identidad personal, y si tal rasgo es un pensamiento, algo marginal o minoritario, pues mucho mejor, para luego convertirlo en política, creando con ello aliados y enemigos. La política invade los rasgos identitarios personales e íntimos. Incluso hasta el más mínimo aspecto de lo cotidiano da pie a relatos de opresión, opresores y oprimidos, politizando a grupos enteros alrededor de nuevas causas. Con todo esto, vemos por qué Laje afirma que hemos transitado de la política de las grandes categorías sociales a las de la identidad, basadas en atributos menores. La militancia social postmoderna es identitaria y se vale de la acusación, por ejemplo, hacia los hombres, al culparles de ejercer la violencia sobre las mujeres, mismas que traducen esto en términos políticos bajo la fórmula «los hombres son enemigos de las mujeres», homologando y simplificando políticamente la complejidad y heterogeneidad de los rasgos identitarios iniciales. Todo esto mediante el uso de la propaganda y los eslogans, con el resultado paradójico de estereotipar al hombre en una versión simplista y degradada de sí mismo, es decir, quitándole ciertos atributos de su humanidad. La nueva izquierda difusa gira sus políticas alrededor de los atributos menores y la politización de lo privado, buscando con ello eliminar las diferencias entre lo privado y lo público,
Por su parte, la derecha tradicional quiere reivindicar los grandes referentes de sentido. Quiere rescatar y mantener la división entre lo público y lo privado. Tal politización de lo privado va muy ad hoc con el ethos postmoderno, dado que desde hace tiempo los referentes sociales de la derecha han dejado de cubrir las necesidades de autenticidad individual. La estrategia de la izquierda líquida es defender el desquiciamiento identitario mediante la politización de los atributos secundarios individuales, deconstruyendo los referentes tradicionales de la derecha. Como ya lo había manifestado abiertamente Jacques Derrida, con la deconstrucción se busca polarizar mediante la multiplicación ad infinitum y paradójica de los atributos privados e íntimos, para luego politizarlos. En fin, finaliza Lage diciendo que la identidad postmoderna es un pastiche absurdo, autocontradictorio a propósito y sin estabilidad de ningún tipo. La persona queda así desbordada, sin saber quién es. El fin es evitar la identidad manteniendo siempre abiertas todas las opciones sin comprometerse con ninguna en particular. Como has podido observar, la propuesta de Lage para entender a nuestras sociedades contemporáneas es interesante y controversial. Justo el material adecuado para hacernos pensar un poco al respecto. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te recordamos que puedes ver nuestro resumen del primer capítulo del más reciente libro de Lage, Generación Idiota, en el link que te dejamos en la parte superior derecha. Saludos y hasta el próximo video.